buenos días. Últimos días de la promoción de la óptica Estela Hinchuk, su promoción aniversario, que durante este mes tienen un 25% de descuento en las colecciones seleccionadas. Solo durante octubre, apúrense, queda poquito, el regalo lo hace óptica Estela Hinchuk. Porque para Estela Hinchuk su mirada es lo más importante. Pueden pasar por cualquiera de sus 5 locales en Montevideo o los 2 que tiene abierto en Punta del Este durante todo el año. Pregunto en general, ¿cómo creen que se va a solucionar esto? ¿Que se va a patear para el gobierno próximo? ¿Para la próxima administración? ¿Que se arregle? Y por el bien de la justicia, espero que no. Es decir, a mí lo que me da la impresión charlando con ustedes es que ustedes son rehenes de una situación de conflicto, ¿no? Sí, de otros poderes que están por encima de los funcionarios. Nosotros sentimos que tenemos un doble castigo. Un castigo por haber iniciado el juicio para cobrar lo que por ley nos correspondía hasta tener una sentencia. Y el otro castigo viene por el lado de la no asignación de rubros al Poder Judicial, ¿no? Un incremento de 0% desde hace 6 años que recae nuevamente en los trabajadores. Nosotros en oficinas, yo decía, oye, en oficinas donde deberían de haber 5 trabajadores, bueno, hay 3. Y donde uno se enferma ya hay 2 y el servicio se resiente cada vez más y los trabajadores, la verdad que corremos atrás en el juzgado, atrás de los oficios, atrás de los expedientes para intentar brindar el mejor servicio posible a los usuarios, porque tenemos clarito nosotros aquí, como decía Silvia, ¿para quién trabajamos? Bien, pero ese reclamo, dejando de lado el de la reivindicación de la sentencia, ¿no? El aspecto económico, el que remite a presupuestos, recursos y demás. Ese reclamo hoy lo está sosteniendo principalmente ustedes, porque no está hoy en las declaraciones de otros sectores u otros protagonistas del sistema judicial en este momento. Sí, pero es un reclamo que nosotros hemos sostenido a lo largo del tiempo. Incluso cuando se votó esta ley, la ley de presupuesto 4733, nosotros salimos a la calle a reclamar presupuesto para el Poder Judicial. Aparte del conflicto y de lo que nos deben de sueldo. Nosotros reclamamos presupuesto porque esto resiente las condiciones de trabajo de los compañeros. Tenemos un archivo central donde tuvimos que hablar con el organismo para que pusiera la mejor buena voluntad, porque se mudaron a un edificio que es demasiado grande, donde hay solo una limpiadora para cerca de 2.000 metros cuadrados, vuela tierra, la iluminación es deficiente, pero nos dicen no tenemos presupuesto para comprar las luces, estamos esperando para ver si hay una licitación y conseguimos un mejor precio para poder iluminar el archivo. Y los compañeros están trabajando en unas condiciones que no son las mejores. Y claro, cuando uno va a discutir con el organismo esta situación, dice, y no tenemos plata. Y nosotros, a ver, eso nos afecta directamente y por eso afecta también, yo decía, la situación de estrés que genera el comienzo del nuevo CPP. ¿Por qué? Porque los trabajadores no estamos en las mejores condiciones de trabajo. Porque no estamos con los materiales suficientes. Y esto sí lo resiente, pero no es porque nosotros tengamos una opinión de que el CPP es bueno o mal. ¿Qué tiene más peso en el eventual paro del 1 de noviembre? ¿El tema de los recursos y de presupuesto o el tema de la sentencia? Normal, y esto es una cuestión de orden. Lo que más urge hoy a los compañeros es la solución salarial, pero la condición de trabajo también. Vos preguntabas, Victoria, ¿cómo se va a solucionar esto? Yo creo que va a depender mucho de la medida que se adopte en la asamblea del miércoles. Una cosa es, bueno, una asamblea con un paro y otra cosa es que se apruebe una iniciativa de paro por tiempo indeterminado. Yo creo que acá se juntaron 2 cosas que en algún momento se iban a juntar y que creo que el Poder Ejecutivo no las tuvo en cuenta, que es la implementación de un nuevo código con un presupuesto que sabemos que no será el suficiente, pero que se necesita, y el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a que está aparte del presupuesto del Poder Judicial, y esta deuda que se mantiene. Es como comprarte un auto 0 kilómetro y debiéndole todavía al mecánico de tu auto anterior. Me parece que ahí está un poco la desinteligencia y estas declaraciones del presidente Vázquez hoy no ayudan en la medida de que está diciendo que la culpa la tienen los funcionarios prácticamente con este juicio, este fiscal que no aparece y demás, cuando va a tener a un gremio que va a aprobar una medida, puede aprobar una medida de paro por tiempo indeterminado. ¿Qué tendría que haber ocurrido? ¿De verdad alguien puede pensar que se podría haber esperado de los funcionarios judiciales el reconocimiento de este error que llevó al enganche y que por ende hubieran desistido de sus reclamos? A mí hay 2 elementos que... ¿De verdad alguien podía esperar eso? A mí hay 2 elementos que luego de escuchar las respuestas y los comentarios de los invitados me llaman la atención. Uno no se mencionó y es
el silencio que tiene el resto de las organizaciones de funcionarios públicos nucleadas en COFE sobre este conflicto, sobre esta reclamación. Es común en el ambiente sindical que cuando hay un reclamo, en fin, de esta magnitud, se escuchan voces de solidaridad, de apoyo, etcétera. Sobre este tema realmente yo no he escuchado nada, capaz que estoy mal informado, pero no he escuchado y no he sentido que el resto, por lo menos de COFE, estuviera acompañando a los judiciales en este reclamo que parece tan justo. Ese es un primer comentario que, si ustedes tienen tiempo, me gustaría una reflexión. Y el segundo es lo que dijeron, que me parece muy grave, sobre el hecho de que se sienten como castigados por haber empezado una acción judicial de inconstitucionalidad. Es gravísimo. O sea, perseguir un sindicato porque apeló a un mecanismo que prevé la Constitución. Capaz que está yendo un poco lejos, Graciela. No, pero sienten que hay lo dijeron ellos. sindical? No persecución. Lo dijeron, pero lo dijeron ellos. Pero lo dijeron ellos. O sea, ¿cómo? Digo, el hecho de que un dirigente sindical de una entidad representativa de los funcionarios sienta, y supongo yo que lo siente el resto de la directiva, de los funcionarios, sientan que por haber apelado a un mecanismo de reclamo constitucional tienen una especie de represalia del gobierno, es una cosa increíble. ¿Y cómo esto pasa a la chita callando? Hay cosas que realmente, el silencio del resto de las organizaciones sindicales, sobre todo de COFE. ¿Hay explicación para eso? Me llama muchísimo la atención. Lo contesto. En principio, nosotros tuvimos un diálogo, los que estuvimos, cuando tuvimos la medida de la carpa enfrente al Parlamento, en la oportunidad que se daba por votar el artículo 15, bueno, tuvimos un compañero de la dirección, arrimó a la mesa de públicos, que se llenó, porque nosotros no integramos COFE. Si integramos una mesa de públicos donde concurrimos, tenemos un representante en la central. Y recibimos ahí, bueno, las manifestaciones de apoyo, nos fueron a visitar, estamos en contacto y tenemos un buen relacionamiento. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando con el PIT-CNT. De hecho, hicimos una rueda de prensa con Fernando Pereira, explicando un poco la situación, y se está trabajando para buscar una salida que implique que el gobierno, haciendo uso de la facultad que igual le da el artículo 15, es que haga efectivo el pago sin necesidad de enviarlo por instancia presupuestaria. Estoy más preocupado, señor Fernando Pereira, el PIT-CNT, por el conflicto del fútbol que por el conflicto del Poder Judicial. Le digo en serio, más preocupado por el fútbol que por la justicia. Y eso ha salido por todos lados, ¿no? La trascendencia que tuvo el conflicto en el fútbol estos días fue mucho mayor que la que ha tenido estos 6 años de conflicto del Poder Judicial. Un poder del Estado. ¿No es más importante un poder del Estado que un lío entre dos gremiales de futbolistas? ¿Quién le da la trascendencia? Bueno, pero si el PIT-CNT va al Parlamento a ocuparse del problema de los jugadores, acá en el tema del conflicto judicial, yo sinceramente, salvo lo que ustedes dicen, yo no he visto nada. Me llama mucho la atención. Es que acá hay una cosa concreta, lo que se tiene que hacer es pagar. Digo, no hay mucha gestión más que esa. Hay un fallo judicial que le dice al Estado, señores, usted le debe a esta gente tanto dinero, nos guste o no nos guste, sea herencia maldita del gobierno anterior, póngale la justificación que quiera, evite la de futuro, mire lo que aprueba a nivel parlamentario para evitar estos problemas, pero pague. No hay mucha alternativa. Acá no se necesita Fernando Pereira, se necesita que de Danilo Astori y, bueno, de lo que... Aún a sabiendas que hay recursos, que los recursos son finitos y que tiene otras urgencias lamentablemente el país. Es lo que se aprobó. Bueno, lo que pasa es que es la ley hay que respetarla. Sí. En todo caso, yo la baldosa floja de este asunto, yo la encuentro en, aún solidarizándome, por supuesto, con lo que ellos exigen, que ni siquiera ya es una reivindicación porque les comprende por ley y debe sí o sí ser abonado, eso no debería poner en riesgo otro asunto que tiene que ver con otro tema y es el nuevo Código del Proceso Penal. Me parece que están como salpicándose aguas de distintas palanganas y creo que eso no corresponde ni es adecuado. Pero ¿y si no es ahora, cuándo sería la posibilidad de presionar? Bueno, justamente yo creo que las normas tienen que ser que son aprobadas por el legislativo. No, pará. Ellos están haciendo el paro ahora porque entienden que pueden presionar. Claro. Lo que yo... Quizás no fui claro. Lo que yo estaba tratando de decir, cuidado, ahora el Código del Proceso Penal no sale bien por esto. No, son cosas distintas, muy distintas, no tienen nada que ver. Sí, nosotros reiteramos, no tenemos posición respecto a si el CPP es bueno o es malo
no tenemos posición. Y si no... No la tenemos porque no nos corresponde. Porque no nos corresponde. Y si no sale y no funciona, no la tenga. No corresponde. Porque eso es algo del Parlamento. No es un tema nuestro, es un tema de los juristas. Digo, la ley, digo, se vota en el Parlamento justamente y los que entienden de eso son los juristas, nada que ver con los funcionarios judiciales. O sea que nosotros no vamos a discutir si el CPP sí, si el CPP no. No, está clarísimo. Tampoco nosotros, a ver, nosotros tampoco venimos a decir, nosotros vamos a parar el CPP, digo... una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, no, claro, pero lo que pasa si van a parar el primero, ¿quién atiende el teléfono? El CPP por la vía de los hechos, claramente. Y bueno, sí, si vos si vos en tu casa querés armar determinada reunión, querés invitar a 200 personas y la única persona que los va a atender sos vos, bueno, obviamente vas a tener dificultades. Entonces, si vos instalás un CPP nuevo de paquete espectacular, que además que le implicó al Poder Judicial gastos como, por ejemplo, las audiencias honorarias y públicas, un grabador con determinadas características y con micrófonos, varios, no uno, en cada sala, trabajar. A ver, en el interior, en más de una oportunidad, en 2 departamentos concretamente, además por la escasez de tiempo, nosotros teníamos compañeros que escuchábamos el audio, trabajando adentro del juzgado, los habían corrido un cachito más apretados, con paredes de yeso que los habían separado, y del otro lado todo un polvillo y un escandalete y taladro funcionando, porque con lo que tenés, manejate. El Poder Judicial tuvo que rearmar eso con lo que tenía. Entonces, bien. Silvia Cabrera, Richard Azcorreín, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, por haber puesto este tema o intentar aclararlo por lo menos ante la opinión pública. Es una pena que esto termine agradando la independencia de poderes, ¿no? Este conflicto entre Poder Judicial, eventualmente el Parlamento y el Ejecutivo. Vamos a ver cómo se puede llegar a solucionar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Asunta otra vez, muchas gracias por esas galletitas deliciosas con las que abrimos la semana desde esta Bocas Mías. ya no quedan, ¿eh? Te comento, tú sabrás. Hasta mañana.